HRZ Radio en directo. Redes sociales en las que me pueden encontrar, principalmente mi canal de Rumble, se escribe rumble.com/user/HRZ Radio, es donde tengo más libertad de expresión. También pues mi cuenta de iBooks, el canal, la estación de radio HRZ Radio en ebooks, iwx.com, iBooks HRZ Radio. Así lo encuentran, es internacionalmente conocida esta estación de radio que tengo el gusto de haber creado hace ya unos años, pues ha alcanzado posiciones de mayor audiencia, incluso cercanas al número 1. Estuve por ahí del número 8 o 9 de esta categoría, sobre todo de la categoría de noticias, información, opinión, economía. Pues bien, en este caso vamos a continuar con estudios bíblicos. Yo soy Héctor Rosales, les doy la más cordial de las bienvenidas y vamos a continuar con el capítulo de Ezequiel 45 o el capítulo 45 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla sobre la distribución de la tierra. Recuérdese que estamos ya en la cuarta parte de este libro, en el cual nos empieza a hablar de la restauración de Israel, la restauración del pueblo de Dios. Distribución de la tierra. Cuando repartáis por suerte la tierra para poseerla, daréis a Yahvé como ofrenda alzada una porción santa de la tierra, de 25,000 medidas de largo y de 10,000 de ancho, que en toda su extensión será santa. Versículo 2. De ella será para el santuario un cuadrado de 500 por 500 medidas por cada lado, y un espacio libre de 50 codos de contorno. Versículo 3. Con esta misma medida medirás 25,000 de largo y 10,000 de ancho. En este lugar estará el santuario, el santo de los santos. Versículo 4. Será como una porción santa del país, destinada para los sacerdotes, los ministros del santuario, que se acercan para servir a Yahvé. Será el lugar para sus casas y el recinto sagrado para el santuario. Versículo 5. 25,000 medidas de largo por 10,000 de ancho serán destinadas para los levitas, los sirvientes de la casa, como posesión suya, donde tendrán ciudades en que habitar. Versículo 6. Como posesión de la ciudad señalaréis 5,000 medidas de ancho y 25,000 de longitud conforme a la porción reservada para el santuario. Servirá para toda la casa de Israel. Versículo 7. Para el príncipe reservaréis una posesión de esta y de aquella parte de la porción reservada para el santuario y de la posesión de la ciudad frente a ambas posesiones, de la parte occidental hacia la occidental y de la parte oriental hacia el oriente. La longitud será igual a las otras porciones desde el término occidental hasta el término oriental. Versículo 8. Esta será su tierra, su posesión en Israel, y mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, sino que dejarán la tierra a la casa de Israel para sus tribus. A partir del versículo número 9 nos habla sobre las pesas y medidas. Así dice Yahvé: Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, y obrad según derecho y justicia, desistid de vuestras exacciones sobre mi pueblo. Dice Yahvé el Señor. Versículo 10. Tened balanzas justas, efa justo, recuérdese que la efa era un modo de medir, como lo ahora es el kilo, un efa justo y bato justo. Versículo 11. Versículo 11. El efa y el bato tendrán la misma capacidad, de modo que el bato contenga la 10ª parte del homer y el efa la 10ª parte del homer. Su capacidad se medirá con arreglo al homer. Versículo 12. El ciclo tendrá 20 geras. 20 ciclos, dice 20 ciclos
y 25 siclos y 15 siclos os será una mina. Aquí está determinando pesos, medidas, porque no quiere Dios que exista el engaño, que exista la estafa o el fraude. Dios le dice a los príncipes que no opriman más su pueblo. Según la armonía de todo el contexto, este plural es usado aquí por única vez. Parece indicar simplemente que ya no habrá príncipes como los hubo antes de malvados, de opresores. Las advertencias que siguen se han de entender de acuerdo con el anuncio del capítulo 43, versículo 7, es decir, como reglas legales dadas lo mismo que las del culto, en el capítulo 44, versículo 5, y no como si hubieran de ser violadas, y esto ni aunque se tratase aquí de esos otros príncipes que las profecías sobre el triunfo mesiánico anuncian muchas veces, tanto sobre Israel como sobre las naciones. El bato y el efa contenían lo que sería aproximadamente en la actualidad 36,44 litros. Estamos hablando de una medida de volumen. El ciclo grande sería una medida de masa y tendría un peso de 16,83 gramos. 16,83 gramos el ciclo, que casi siempre se utilizaba para medir metales preciosos. El ciclo común era de 8,41 gramos. Ya nos vamos dando una idea entonces de qué clase de medidas eran estas, que son completamente distintas a lo que es actualmente el sistema métrico decimal que utilizamos, ¿no? Menos los anglosajones, que tienen su propio sistema, como pues un acto, ¿no? Un acto de, según ellos, soberanía. Tener balanzas justas, efa justo y bato justo. El efa y el bato tendrá la misma capacidad, de modo que el bato contenga la décima parte del homer y el efa la décima parte del homer. Entonces entendemos que 10 efas es un homer. Su capacidad se medirá con arreglo al homer. Bueno, a partir del versículo número 13 nos habla sobre los derechos y deberes del príncipe. Esto es importante porque nos ayudará a ver cómo Dios evalúa a un buen gobernante, qué características debe de tener un buen príncipe. Versículo 13. He aquí las ofrendas que habéis de alzar, la sexta parte de un efa por cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de cebada. Versículo 14. Y la ley para el aceite, para el bato de aceite, la décima parte de un bato por cada coro, el cual equivale a 10 batos. O sea, a un homer, pues 10 batos son un homer. Versículo 15. Un cordero del rebaño por cada 200 ovejas, de los pastos bien regados de Israel, para oblaciones, holocaustos y sacrificios pacíficos, a fin de hacer expiación por ellos, dice Yahvé el Señor. Sobre los sacrificios de animales, ya con anterioridad les había explicado que la sangre de un animal o de un ser humano sacrificado no puede salvar absolutamente a nadie, por lo cual esa clase de sacrificios son absurdos. ¿Por qué existían en la ley antigua? Porque era una forma de ejemplificar el sacrificio de Jesucristo que venía. El sacrificio de Jesucristo era una simbolización, parte de la ritualidad de los antiguos judíos, para que estuvieran dispuestos, para que pudieran comprender la aparición del Mesías, pero no lo hicieron y quedaron atrapados en la simple rutina de la ritualidad simbólica. No lograron comprender el significado del sacrificio de la víctima para la expiación de los pecados. Versículo 16. Todo el pueblo del país dará estas oblaciones al príncipe de Israel. Versículo 17. El príncipe tendrá la obligación de suministrar los holocaustos, las ofrendas y las libaciones en las fiestas, en los novilunios y sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él suministrará los sacrificios por el pecado, las ofrendas, los holocaustos y los sacrificios pacíficos para expiar la casa de Israel. Se comprende, ¿no? Se comprende claramente que las medidas hablaban de una justicia y de una exactitud de cómo quiere las cosas. ¿Por qué son importantes las medidas y también cómo puede ser el mensaje de esto? El mensaje es que Dios no quiere las cosas a medias, que Dios quiere todo en detalle y perfección, que a Dios se le adora como Él quiere, no como tú quieres.
A partir del versículo número 18 nos habla sobre la celebración de las fiestas, o la santificación de los días sagrados. Así dice Yahvé el Señor: el mes primero, el primer día del mes, tomarás un novillo sin tacha y expiarás el santuario. Versículo 19. El sacerdote tomará la sangre del sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los postes de la casa, sobre los 4 ángulos de la base del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior. Versículo 20. Lo mismo harás el día séptimo del mes por quien peque, por quien cometa pecado, por ignorancia o por error. Aquí nos hablaría lo que conocemos en derecho como un delito culposo, porque probablemente no quería un mal resultado, pero sus acciones, en ignorancia, originaron algo malo. Versículo 20. Lo mismo harás el día séptimo del mes por quien peque por ignorancia o por error. Así harás a expiación de la casa. Versículo 21. El día 14 del primer mes celebraréis la Pascua, fiesta de 7 días, durante los cuales se comerá pan acimo. Versículo 22. En ese día el príncipe ofrecerá por él y por todo el pueblo del país un novillo como víctima por el pecado. Versículo 23. Durante los 7 días de la fiesta ofrecerán en holocausto a Yahvé 7 novillos y 7 cameros sin tacha, cada uno de los 7 días. Cameros, no sé si sea camellos, tendría que buscar qué es un camero. Bueno, mire, estoy aprendiendo algo nuevo. Al parecer, camero se utiliza para referirse a una especie de animal que puede ser utilizado como ganado y que duerme en el campo. El ganado camero no se recoge a cubierto. O supongo que puede dormir a la intemperie, o es lo que trata de decir. No hay como tal, no encuentro yo como tal una definición de un camero, sino varios animales que se consideran cameros. Interesante. Vamos entonces ahora con la siguiente expresión. Dice, y 7 cameros sin tacha, cada uno de los 7 días. Y como sacrificio por el pecado, cada día un macho cabrío. Cada día un macho cabrío. Versículo 24. Presentará también como ofrenda un efa de harina por cada novillo, un efa por cada carnero y un hin de aceite por cada efa. Versículo 25. En la solemnidad del mes séptimo, el día 15 del mes, ofrecerá durante los 7 días por el pecado los mismos holocaustos, las mismas ofrendas y la misma cantidad de aceite. Sobre esto que tiene que ser cada día un macho cabrío, bueno, pudiera también entenderse que después, muchos años después, en la revelación de la Virgen de Fátima, lo que ella pide en Portugal es que pues las personas recen diariamente el Santo Rosario para evitar desgracias, para debilitar el poder de Satanás. También otra de las cosas que podríamos entender es que el oficio de la Sagrada Misa también tendría que ser diario. Podría entenderse también que la dignificación o el culto o el respeto a Dios es en todo momento. 7 novillos y 7 cameros sin tacha, cada uno de los 7 días, y como sacrificio por el pecado cada día un macho cabrío. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 45 del libro de Ezequiel. Vamos a continuar con el siguiente capítulo en unos momentos. HRZ Radio en directo. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio y continuamos con Ezequiel capítulo 46, que en su primera parte nos habla sobre los sábados y los novilunios. Versículo 1. Así dice Yahvé el Señor: la puerta del atrio interior, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo, mas se abrirá el día sábado, lo mismo que en los novilunios. Versículo 2. Y entrará el príncipe desde afuera por el vestíbulo de la puerta y se quedará en pie junto a los postes de la puerta, en tanto que los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus sacrificios pacíficos, y él se prosternará en el umbral de la puerta. Luego saldrá la puerta, empero no se cerrará hasta la tarde. Versículo 3. El pueblo del país hará su adoración delante de Yahvé a la entrada de esa puerta, en los sábados y en los novilunios. Versículo 4. El holocausto que el príncipe ha de ofrecer a Yahvé el sábado consistirá en 6 corderos sin tacha y un carnero sin tacha. Versículo 5.
Cada ofrenda ofrecerá un efa de harina con el carnero y con los corderos corderos cualquier dádiva de sus manos, y además un hin de aceite por cada efa. Versículo 6. El día del novilunio ofrecerá un novillo sin tacha, 6 corderos y un carnero sin tacha. Versículo 7. Como ofrenda ofrecerá con el novillo un efa de harina y un efa con el carnero, con los corderos. Con los corderos, empero, lo que puedan dar sus manos, y además un hin de aceite por cada efa. A partir del versículo número 8 nos habla sobre la entrada y la salida del rey. Obviamente que, pues aquí nos está refiriendo a un rey terrenal. Supongo que es la figura de redención. Vamos a aclarar ese punto más adelante. Dice, versículo 8, cuando el príncipe entrare, hará su entrada por el vestíbulo de la puerta y saldrá por ese mismo camino. Pero cuando el pueblo del país en las solemnidades se presente ante Yahvé, el que entrare por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la que está enfrente. Versículo 10. El príncipe entrará en medio de ellos cuando entraren y saldrá con ellos cuando salgan. En las fiestas y solemnidades la ofrenda será de un efa con cada novillo y un efa con cada carnero, y con los corderos cualquier dádiva de sus manos, y además un hin de aceite por cada efa. Esto de la puerta que va a la derecha o a la izquierda me hizo recordar la Capilla Sixtina. A partir del versículo número 12 dice ofrendas y sacrificios. Versículo 12. Mas cuando el príncipe hiciere una ofrenda voluntaria, sea holocausto o sea sacrificio pacífico como oblación voluntaria a Yahvé, se le abrirá la puerta que mira hacia el oriente, y ofrecerá su holocausto y sus sacrificios pacíficos como suele ofrecerlos en el día del sábado. Después saldrá, y luego que haya salido, se cerrará la puerta. Entonces entendemos que este no es un príncipe, no es el príncipe redentor, no es el Mesías. Se refiere más bien a un príncipe del orden terrenal, pero nótese que el gobernante participa del culto. El gobernante participa de la fe cristiana, y en nuestro actual orden político, pues el presidente es un satanista, porque así lo exige el Estado anticatólico, desde los tiempos de el masón grado 33 Benito Juárez, que decía establecer la separación de la Iglesia y el Estado, pero lo que en realidad estableció fue el someter la Iglesia al gobierno masón, al Estado. Y por esa razón el gobernante es militante contra Cristo en todos los aspectos de su vida. Entonces debemos de comprender que no estamos viviendo en ese tiempo de restauración. Esa es la mejor evidencia que desde la caída de nuestro emperador Agustín de Iturbide, por ahí de 1822, en que le dieron un golpe de estado a las logias masónicas del rito yorquino y escocés, pues debemos de comprender que no hemos tenido ese tiempo de restauración. Fue como un anticipo esos primeros años magníficos en que había prosperidad para el país, a pesar de lo mal que quedó tras la guerra que se generó por parte de estas fuerzas masónicas contra España, nuestra madre patria. Debemos de comprender que no vivimos entonces en esos tiempos de restauración. Dice después, versículo 12, mas cuando el príncipe hiciera una ofrenda voluntaria, sea holocausto o sea sacrificio pacífico como oblación voluntaria a Yahvé, se le abrirá la puerta que mira al oriente. Versículo 13, como holocausto ofrecerás a Yahvé cada día un cordero primal sin tacha, cada mañana lo ofrecerás. Como ofrenda ofrecerás con él cada mañana la sexta parte de un efa de harina y la tercera parte de un hin de aceite para mojar la flor de harina como ofrenda a Yahvé. Este será un estatuto perpetuo para siempre. Versículo 15. Se ofrecerá el cordero, la ofrenda y el aceite cada mañana como holocausto perpetuo. A partir del versículo número 16 nos habla sobre las donaciones y legados del príncipe. Solo que antes de continuar debo de revisar aquí
algunas cosas. No sé si me salté algún versículo. Sí, el holocausto perpetuo es el del Cordero. Es símbolo evidente de la Sagrada Misa, de la inmolación de Cristo que se repite ritualmente en cada misa. Según Moisés, debió de ofrecerse cada día, cada mañana, cada tarde, como lo dice el libro de Números 28, del versículo 3 al 5. David, figurando al Mesías sacrificado, habla solamente del sacrificio vespertino. Salmo número 140, versículo 2. Aquí a la inversa, solo se prescribe en la mañana. Todo ello contiene, sin duda, un misterio mesiánico y eucarístico, aunque ningún autor lo identifica con el santo sacrificio de la misa, dado que la profecía se refiere a Israel. Bueno, no digo que sea lo mismo, pero yo en lo particular procuro que cada vez que es una nueva hora, rezo el Padre Nuestro, en cada hora. Y de esa forma tengo la idea de que se santifica el tiempo de esa hora, que si dieron las 2, rezo el Padre Nuestro, en donde esté. Lo hago incluso de manera discreta o en voz baja, pero siempre procuro hacerlo. Si da la 1, si da las 2, las 3, estoy rezando el Padre Nuestro por cada hora. Es algo que me ha ayudado cuando estoy en la mayoría de mis actividades, me hace como recordar, incluso es relajante rezar cada hora de ser posible. Vamos ahora entonces con el versículo número 16, a partir del cual nos habla sobre las donaciones y legados del príncipe. Versículo 16. Así dice Yahvé el Señor: si el príncipe hiciera una donación a uno de sus hijos, esta donación será herencia de estos, les pertenecerá como herencia. Versículo 17. Pero si hiciere alguna donación de su herencia a uno de sus siervos, será posesión de éste hasta el año del jubileo, luego volverá al príncipe. Solamente a los hijos les pertenecerá su herencia. Versículo 18. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolo de su posesión, sino que de su propia posesión dará herencia a sus hijos, para que ninguno de mi pueblo sea expulsado de su posesión. Esto nos aclara muchísimas cosas. En primera, que la herencia es un derecho protegido divinamente. O sea, los padres, en el caso del gobernante, sí dejan algo a los hijos, herencia cual sea, ¿no? No solamente económica. También nos habla que el gobernante no practicará expropiaciones, no practicará robos al pueblo, no se enriquecerá con los recursos del pueblo. Un buen gobernante no haría eso, no haría malversación de recursos. Aquí lo dice el versículo número 18. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolo de su posesión. ¿Y qué es lo que hemos visto con gobernantes como Andrés Manuel López Obrador, que ha robado más de 800,000 millones de pesos? Se robó el avión presidencial, que fue una inversión de 25,000 millones de pesos, que era propiedad del Estado, era propiedad de los mexicanos, y que él vendió, malbarató a Tayikistán simplemente porque a él se le ocurrió, como si fuera algo de su propiedad. No era de su propiedad para que lo pudiera vender. Así hemos tenido muchos gobernantes que lo único que hacen es tomar el poder para enriquecerse y enriquecer a su familia, como aquello que decía Manuel Ávila Camacho sobre que pues cada 6 años venía un gobernante y que se generaba una comalada de ricos, era lo que él decía. Y bueno, él lo sabía porque lo hacía también, porque lo hizo también. Vamos entonces ahora con el versículo número 19. ¿Puede haber algo que se tenga que explicar más sobre estos versículos? Sobre el versículo 18. Sí, sí puede ser. La figura de este príncipe es un príncipe perfecto. Encierra una alta lección de la política y en sentido espiritual nos muestra que él, el gobernante, como representante de Dios, dígame usted hoy en día, ¿qué gobernante es representante de Dios? Si todos promueven el aborto, la homosexualidad, el feminismo, todos promueven el socialismo, que es absolutamente anticristiano. Son masones, que es igual a decir luciferino. No tenemos gobernantes representantes de Dios.
no necesita despojar a nadie en favor de los suyos. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando el libro de Job, el libro del consuelo, en la página 249, señalamos la frase infundada de un talentoso escritor católico que sin duda en momentos de amargo pesimismo escribió lo siguiente, o sea, una opinión que no es católica. Dice: cuando uno goza, siempre hay otro que paga. Fin de cita. No puede admitirse esto como regla. Pues no, porque ese es el pensamiento de un hereje como... ¿Cómo se dice? Montaigne, ¿no? Era el que pensaba así. Montaigne, que fue más bien un escritor, no sé cómo se pronuncia, Montaigne tal vez, él decía que, por ejemplo, que el médico tenía trabajo beneficiándose del sufrimiento de los seres humanos. No, yo no creo eso. Yo creo que el médico está para curar, para atender a una enfermedad, que las enfermedades nunca se van a acabar. Él pensaba que la economía es como injusta, o sea, que hay unos que hacen comida porque quieren que la gente tenga hambre, o sea, un pensamiento que no es cristiano ni tampoco lógico, pero que está extendido entre la gente que tiene esa adherencia al socialismo. No puede admitirse esto como regla, ni aun en la presente vida de prueba semejante. El maltusianismo espiritual parecería revelar una forma mezquina de ver el mundo, y el mundo fue hecho por Dios. Es una idea falsa que sugiere como si Dios necesitase quitar a unos lo que les da a otros. O sea, sería un Dios injusto. O lo que es peor, como si los méritos de la sangre de Cristo no alcanzaran para la salvación de todos, siendo que bastaría una sola gota del Redentor, como lo dice Santo Tomás, para redimir todas nuestras iniquidades. Entonces, mucho cuidado con estos pensamientos económicos sobre que, pues, es que el presidente tiene que robar porque está asegurando su futuro, o que el presidente tiene que robar porque así es la política, o que si usted estuviera en el poder haría exactamente lo mismo. Esos son pensamientos de Satanás, esos son pensamientos infundados. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo despojándolo de su posesión, sino que de su propia posesión dará herencia a sus hijos, para que ninguno de mi pueblo sea expulsado de su posesión. Es una cosa valiosísima, es la imagen de un gobernante perfecto, un gobernante cristiano, no un gobernante masón, no un tecnócrata, no un dictador, no un tirano, no un torturador del pueblo. No es esa lo que se está planteando aquí. Se presenta un gobernante justo, que es representante de Dios en la tierra. Aquí lo que tenemos en México es un representante de Satanás en la tierra. Versículo 16. Vamos a hacer un comentario sobre el versículo 16. Así dice Yahvé el Señor: si el príncipe hiciere una donación a uno de sus hijos, esta donación será herencia de estos, les pertenecerá como herencia. Ahora, la donación, ¿de qué la hace? De sus bienes, no de los bienes del país. La porción del príncipe será abundantísima. Vemos aquí, además, que la institución del jubileo de las tierras se vuelve a retomar, que está señalada en el Levítico 25:10. La promesa de que el nuevo príncipe no tendrá ya el inconveniente que anunció Samuel cuando Israel reclamó un rey como tenía las naciones. Recuérdese que ¿por qué es que buscan a Saúl? ¿Se acuerdan que en el libro de Samuel vimos eso? Samuel, el sacerdote Samuel, busca a Saúl, que terminó siendo el peor de los gobernantes, porque el pueblo de Israel, que había tenido ya intenciones de rendir culto a dioses falsos de los filisteos, exigía que Dios les diera un rey. Originalmente Dios no les quería dar un rey, o al menos no un rey de esas características. Y entonces ellos exigen que les dé un rey porque veían que los otros pueblos tenían reyes y querían un tirano como esos. Querían un tirano.
incomprensible, ¿no? Se rebelaban contra Dios, pero querían un tirano. Y entonces Samuel busca un gobernante, y bueno, parecía que Saúl iba a ser un buen gobernante, pero finalmente deriva en una serie de cosas de autoritarismo. El principal autoritarismo fue que Samuel pensó que él podía decidir lo que era bueno y malo con independencia de lo que dijera Dios. Y ese fue el principio de su desgracia, por lo cual Dios busca entre el pueblo de Israel a un humilde pastor que es el rey David, el rey profeta, el amigo de Dios. El rey no confiscará los bienes, como Acab, que confiscó la herencia de Nabot. ¿Se acuerdan de esa injusticia, de ese crimen? En el tercer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 7. La herencia que el rey dé a sus hijos les pertenecerá, es decir, al que recibe la donación. Las expresiones aquí usadas son muy diversamente traducidas según las versiones, aunque ninguna de ellas implica la idea de sucesión o de muerte del príncipe o de un nuevo David que está anunciado para siempre, porque obviamente que Cristo, pues no, como soberano del universo, no tendrá la necesidad de hacer esa clase de donaciones a sus hijos salvados. Hay aquí un misterio davídico mesiánico que se explica probablemente en Mateo 22:30, y cuyo pleno conocimiento sobrepasa pues nuestras posibilidades de comprensión, nuestras limitaciones de raciocinio, ya que tiene carácter escatológico, es decir, profético, según lo ha indicado el estudioso Nabenbauer, y también Schuster Holzamer también piensa que es así, que esto tiene un trasfondo que solamente se va a conocer hasta en el final de los tiempos. ¿Quién podrá en efecto decir las maravillas de Dios que tiene reservadas para combinar estas promesas hechas a Israel, su antigua esposa, con el triunfo final de la Iglesia de Cristo, esposa de su Hijo, y las promesas que Él hizo a los suyos? Pues no lo sabemos, tenemos que reflexionar, pero sí podemos dar explicaciones tentativas. Las opiniones de Santo Tomás sobre Jeremías son también una fuente que podría ser interesante consultar. Vamos ahora entonces con la última parte que nos habla sobre, a partir del versículo 19, sobre las cocinas de los sacerdotes. Todo está descrito aquí. Después me llevó a la entrada que había al lado de la puerta, a las cámaras santas destinadas a los sacerdotes, las cuales miraban hacia el norte, y he aquí que había un lugar allí en el fondo, hacia el occidente. Versículo 20. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán las víctimas por el pecado y las víctimas por la culpa, y donde cocerán las oblaciones, para que no las lleven al atrio exterior, santificando así al pueblo. Versículo 21. Y me llevó al atrio exterior y me hizo pasar junto a los 4 ángulos del atrio, y he aquí que en cada ángulo del atrio había un patio. Versículo 22. En los 4 ángulos del atrio había patios cercados de 40 codos de largo y 30 de ancho. Una misma medida tenían estos 4 patios de los ángulos. Versículo 23. Y había un muro alrededor de ellos, alrededor de los 4, y lugares para coser, todo en torno debajo de los muros. Versículo 24. Y me dijo: estas son las cocinas en las cuales los sirvientes de la casa cocerán los sacrificios del pueblo. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 46 del libro de Ezequiel. Continuamos en un momento con el capítulo número 47. HRZ Radio en directo. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio, y ahora vamos a continuar con el capítulo número 47, que en su primera parte nos habla sobre el agua que sale del templo. Recuérdese que también figura alegórica de Cristo en la Sagrada Escritura, es la roca en la que nos apoyamos, la roca de la que emana agua. Los israelíes no murieron de sed en el desierto durante el Éxodo
porque Moisés hizo brotar aguas de una roca que fue la salvación de la sed que tenía el pueblo de Israel. Es representación de esa sed por la fe, por la salvación, por la sabiduría de Dios que se debe de beber con desesperación, como si estuviéramos sedientos en un desierto de vanidad y de cosas falsas que es el mundo. Vamos entonces con la primera parte de este capítulo número 47, que nos habla sobre el agua que sale del templo. Después me hizo volver a la entrada de la casa, y vi aguas que salían por debajo del umbral de la casa al oriente, pues la fachada de la casa daba al oriente. Las aguas descendían debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Versículo 2. Y me sacó fuera por la puerta septentrional y me hizo dar una vuelta por el camino de afuera hasta la puerta exterior que mira al oriente, y vi cómo las aguas salían por el lado derecho. Versículo 3. Cuando aquel varón salió hacia el oriente, con la cuerda que lleva en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, y las aguas me llegaban hasta los tobillos. Versículo 4. Otra vez midió 1000 y me hizo pasar por las aguas, y las aguas me llevaron hasta las rodillas. Me llegaron hasta las rodillas. Otra vez midió 1000 y me hizo pasar, y las aguas me llegaban hasta la cintura. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque había crecido las aguas. Eran aguas para nadar, un río que no podía atravesarse. Versículo 6. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Luego me hizo volver a la orilla del río. Versículo 7. Y cuando hube vuelto, vi sobre la orilla del río muchísimos árboles a una y otra parte. Versículo 8. Entonces me dijo: estas aguas que corren hacia la región oriental bajan al Arabá y entran en el mar salado, cuyas aguas quedan saneadas. Versículo 9. Y a donde quiera que llegue ese río, vivirá toda suerte de seres vivientes que nadan, y habrá muchísimos peces, porque al llegar allí estas aguas quedarán saneadas, las de un mar salado, ¿no?, que le llaman mar muerto. Y a donde quiera que llegue el río habrá vida. Versículo 10. En sus orillas estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será un tendedero de redes. Será un lugar de muchos peces. No sé si sea correcto llamarle un litoral. Las especies de peces serán como los peces del mar grande y de muchísima abundancia. Versículo 11. Pero sus lagunas y sus juncales no se sanearán, serán dejados para salinas. Versículo 12. A lo largo del río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda suerte de árboles frutales, cuyas hojas nunca caerán y cuyo fruto nunca faltará. Darán nuevos frutos cada mes, pues sus aguas salen del santuario, y serán sus frutos para comida y sus ojos para medicina. Bien, pues vamos con los primeros comentarios. Nos seguimos. Versículo 13 dice: límites de la nueva tierra santa. Tendrá una delimitación, tendrá fronteras esta tierra santa. Dice: así dice Yahvé el Señor: estas serán las fronteras dentro de las cuales repartiréis la tierra para herencia entre las 12 tribus de Israel, dando a José 2 partes. Versículo 14. Heredaréis los unos como los otros aquella tierra respecto de la cual yo, alzando mi mano, juré darla a vuestros padres. Esta tierra os caerá en herencia. Versículo 15. Y estas serán las fronteras de la tierra por el lado del norte, desde el mar grande, camino a Etalón, hasta la entrada de Sedat. Versículo 16. Amat, Berota y Simbraim, entre el territorio de Damasco y el de Amat. Hacer Aticón, que está en la frontera con Aurán. Versículo 17. Esta será la frontera desde el mar de Haser Enón, lindante con Damasco, dejando al norte el territorio de Amat. Este será el lado del norte. Versículo 18. Del lado oriental el Jordán será la frontera con el Aurán, Damasco, Galat y la tierra de Israel. Miraréis desde el lindero septentrional hasta el mar oriental. Este será el lado oriental. Versículo 19. Del lado meridional, al mediodía,
desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cadés, y siguiendo el torrente de Egipto hasta el mar grande. Este será el lado meridional al mediodía. Versículo 20. El lado occidental será el mar grande, desde la frontera meridional hasta enfrente de la entrada de Amat. Este será el lado occidental. A partir del versículo número 21 nos habla sobre la nueva distribución del país. Dice: repartiréis el país entre vosotros según las tribus de Israel. Versículo 22. Lo repartiréis por la suerte como herencia vuestra y de los extranjeros que habitan en medio de vosotros y hayan heredado hijos entre vosotros. Versículo dice, perdón, me estoy saltando parte del versículo, dice: y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Ellos os serán como arraigados entre los hijos de Israel. Con vosotros entrarán en la herencia entre las tribus de Israel. Versículo 22. En la tribu en que habita el extranjero, allí le habéis de dar su herencia, dice Yahvé el Señor. Que para saber cuál es la herencia del extranjero ya lo habíamos estudiado al principio, casi fueron de los primeros libros. Creo que está en el Levítico. Bueno, vamos con algunos comentarios sobre este capítulo. En la primera parte nos venía hablando de el agua que sale del templo. Las promesas que comenzaron en el capítulo número 33, después de referirse, como señala Crampon, a la restauración del pueblo de Dios, del 33 al 37, y el triunfo final sobre las naciones, del 38 al 39, terminan con el nuevo reino de Dios. Esta última sección se ha ocupado hasta aquí del nuevo templo y de su culto. Muestra ahora, antes de indicar los nuevos límites de la Tierra Santa, los últimos límites de la Tierra Santa, el reparto de Palestina entre las 12 tribus, las grandes bendiciones que saldrán de aquel templo y que están simbolizadas por el misterioso torrente de agua. Martini hace notar que estas aguas son las que el profeta anunció en el capítulo 36 y que son las mismas de las que hablaba el profeta Zacarías en el capítulo 14. Los modernos señalan además el Salmo número 45 como una fuente, Joel 3, Jeremías 31, Isaías 27, Amós 8, muchos otros. Las aguas salían por la puerta oriental. El nuevo salterio ordenado por el Papa Pío XII hace notar esa santidad anunciada al templo, habitación terrena de Dios, y se refiere al Salmo 98 especialmente por los frutos de santidad que salen de él. O sea, estas aguas también serían presentes en el templo. Sentado sobre querubines, hace suyo el reino sobre todos los pueblos, del cual es propia la justicia, que ejercerá en el pueblo de Israel. Pero Israel sí tiene límites y fronteras. Son invitados a entrar al templo no solo los israelíes, sino también los habitantes de la tierra, porque Dios es el creador y pastor de todos los pueblos. San Jerónimo dice sobre este río misterioso: no hay más que un río que emana debajo del trono de Dios, y es este río que representaría la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia del Espíritu Santo está contenida en las Sagradas Escrituras. Opinión de San Jerónimo, que dice que este río, ese sería el significado o la interpretación que se le podría dar. Si se fijaron, el texto del versículo 2 es utilizado también en la liturgia, en la aspersión de agua bendita. En el sentido espiritual, los santos padres lo han aplicado con mucha razón a la palabra de Dios. Entiéndase que el agua bendita es una representación, al fin y al cabo, de la palabra de Dios. No es una poción mágica ni un amuleto, como algunos han pensado, que luego lo tienen en envases que no son dignos del agua bendita.
y a la gracia y dones del Espíritu Santo, a los sacramentos, a las bendiciones que nos ha conquistado y merecido Jesucristo. ¿Saben por qué dije eso de envases que no son dignos para el agua bendita? Porque yo recuerdo mucho que alguien andaba esparciendo agua en una botella del refresco negro, sí, de la marca esa que tiene la doble C. Y me hizo recordar que, bueno, pues esa es una de las marcas de un grupo corporativo de la secta Illuminati en los Estados Unidos, pero que es internacionalmente conocido. No me parece que sea un envase digno para el agua bendita. Se podrán conseguir al menos una botella de cristal. Y siempre tomando en cuenta que pues es un simbolismo de la salvación, de la sabiduría de Dios, que calma, que apaga la sed por conocer y amar a Dios. Y a la gracia y los dones del Espíritu Santo, a los sacramentos y a las bendiciones que nos ha conquistado y merecido Jesucristo. Él mismo habló, en efecto, del agua viva de su palabra, y del río del agua viva que emana de su seno, y que es el Espíritu Santo. A través de todo el libro de Ezequiel podemos ver figurado a Cristo como aquel que es la vida y que comunica esa vida. Juan capítulo 3 versículo 16, primer libro de Juan capítulo 4 versículo 9, desde el ímpetu vital que revela en la visión los querubines y la gloria de Dios en el capítulo primero hasta la resurrección de los huesos. ¿Recuerdan la resurrección de los huesos? Una parte del capítulo 37 verdaderamente esperanzadora, fascinante. Todo es vida y todo habla de dar vida. Vive, vive, le dice Israel, que yace envuelta en la miseria de su propia sangre. También les cuestiona por qué quieren morir. ¿Por qué quieren morir? Porque al hacer cosas malas van a morir. Vida es lo que asegura el varón con vestidura de lino, que es un ángel. Cuando marca en la frente el signo de la cruz, aquí la letra tau, a los que están amenazados de muerte, puesto que el Señor Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere su conversión y que viva. Pregunta, ¿por qué habría de morir la casa de Israel? Cuestiona a Dios en el capítulo 33, versículo 11. Así cuando llegue su tiempo, el buen pastor apacentará las ovejas para que vivan y no las mate el lobo por culpa de los malos pastores que las descuidaron, los malos sacerdotes. Aquí, en fin, vemos saliendo del templo el río de la vida, que todo lo vivifica, como el río que en la Jerusalén celestial sale del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 27, versículo 1. Luego tenemos el versículo número 3 que nos dice, cuando aquel varón salió hacia el oriente, con la cuerda que lleva en la mano, recuérdese que es un ángel el que va guiando por el templo a Ezequiel, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, y las aguas me llegaban hasta los tobillos. Otra vez midió 1000 y me hizo pasar por las aguas, y las aguas me llegaban, dice, me llevaban hasta las rodillas. Otra vez midió 1000 y me hizo pasar, y las aguas me llegaban hasta la cintura. La superabundancia de las aguas que salen del templo amenazan con anegar, con hundir al profeta, mostrando que aquellas bendiciones superan a cuanto pues lo que pudiera esperar el profeta, o sea, superan las expectativas del más ambicioso. ¿Sí? Con Dios se puede esperar todo lo bueno. Así también el eclesiástico compara la divina sabiduría de las Escrituras, que es el mismo Cristo, con un río que no tiene fin, desbordante, que llega a hacerse mar sin orillas, mar sin orillas. De ahí la aplicación que se refiere a este pasaje a la predicación del Evangelio. Claro que a diferencia del agua, esto no te va a matar, no te va a hacer un mal, sino que te va a hacer el mayor bien. El río de la palabra divina y vivificadora debe de brotar del templo. Después tenemos el versículo número 7 que nos dice, y cuando hube vuelto, vi sobre la orilla
sobre la orilla del río muchísimos árboles a una y otra parte. ¿Por qué? Porque es un agua que da buen fruto, hace germinar la vida. Es un agua que no mata, que da vida. Árboles cuya súbita aparición no es menos maravillosa que el crecimiento mismo del torrente. Comentario de Crampon. Con cuánta curiosidad, dice un autor, no asistiríamos a los misterios de los derviches, de los bonzos o del gran lama. Ellos no han hecho cosas así. ¿Qué no haríamos por saber los secretos de los antiguos druidas? Hay gente que le interesa mucho. Yo particularmente no creo que tuvieran grandes secretos ni misterios. Y aún del mitológico Eleusis. O cuánta gente, ¿no? Pierde el tiempo buscando cosas de magia, de marabú, o aún quizás si pudiéramos de alguna sesión espiritista que creen que hablan con los muertos cuando los muertos pues, no pueden comunicarse con los vivos. Sin embargo, pregunta, ¿cuántos son los que les interesa saber lo que lloran los judíos ante el muro de las lamentaciones o conocer los misterios de la esperanza que nos brinda la Sagrada Escritura? Parece ser que eso no les parece atractivo. No sé por qué, no sé qué imagen tengan de la Sagrada Escritura, porque es muy interesante, muy vasta. La Biblia es el libro misterioso por excelencia. Nada puede ni de lejos compararse a ella para saciarse de la sed del misterio y de la fascinación. Pero de tal manera se ha perdido el amor por la verdad. Y entonces la gente prefiere pues cosas que son la ficción. Siendo que esta es sinónimo de mentira, recuérdese mucho que lo que es la ficción, la magia o brujería de Walt Disney Pictures es mentira. Y el misterio, hay un misterio que es verdadero. Hay un misterio que realmente te atrapa y que es verdadero, que es la Sagrada Escritura. Porque es una verdad que, digo, no es oculta, la Biblia no es algo oculto, pero pues como si lo fuera, porque hay muchas personas que no la conocen y que no les interesa conocerla. Es la verdad, o sea, no es algo de ocultismo, o sea, yo no entiendo por qué hay personas que deciden perseguir a escritores, a chamanes, brujos, que les hablan de muchos misterios, pero en realidad es pura farsa. Saben que todo ese ocultismo, todo ese secretismo es porque no es real, porque en realidad no saben nada, por eso hablan de manera tan misteriosa. Y tienen la Sagrada Escritura, que es un libro que, si bien es abierto, se tiene que estudiar mucho para poderlo comprender, pero no lo hacen. ¿Por qué esa resistencia al bien? ¿Por qué no quieren vivir? Como pregunta Dios a los judíos, ¿no? Según enseña San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, que las efímeras cosas que se ven. Vamos ahora con el versículo número 8 que nos habla sobre: entonces me dijo, estas aguas que corren hacia la región oriental bajan al Arabá y entran en el mar salado, cuyas aguas quedarán saneadas, porque estaban saladas, se volverán dulces, ¿no? El Arabá hoy se conoce como el Gor, G-H-O-R, el Gor, parte sur del valle del Jordán, el mar salado, el mar muerto. Quedarían saneadas las aguas del mar muerto, extremadamente saladas y bituminosas. ¿Qué es bituminoso? La palabra bituminoso se refiere a sustancias que son pues un color desagradable, oscuro, medio sólido, viscoso, probablemente con lodo, dúctil, que se ablandan algunas veces por el calor. Son aguas bituminosas, bueno, vamos a decir aguas turbias. Sería el equivalente. Quedan saneadas en el Arabá. Serán tan sanas como las aguas del Jordán, que se podían beber. Es una notable muestra del favor divino de Dios operando en aquella región maldita y desolada. Se puede considerar así porque pues un mar que está salado, ¿de qué te sirve? No tiene peces. Pero de esa misma agua mala
se filtra por medios naturales, que hasta la fecha es muy difícil lograr buena agua con métodos de filtrado artificiales, y se consigue buena agua. Bendición de Dios para el pueblo de Israel. Vamos entonces ahora con los siguientes versículos. Habíamos visto ya los límites de Tierra Santa. Recordar que las aguas del Mar Muerto actualmente todavía no viven peces. Donde las ciudades culpables de la denominada Pentápolis fueron anegadas en salitre y azufre ardiente. Ahí estaban cerca esas ciudades. La Pentápolis, hablamos de Sodoma y Gomorra, Es otra forma de hablar porque fueron 5 ciudades destruidas, no solamente Sodoma y Gomorra. Les había hablado de Seboim, de otras ciudades, en este momento se me olvidan los nombres. Hablamos de Sodoma 1, Gomorra 2, Seboim 3, Adma y Segor. Acuérdense, esas fueron las ciudades destruidas por Dios por su depravación sexual. Hoy que vivimos en un tiempos sodomíticos, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Segor. La Pentápolis. ¿Qué quiere decir Pentápolis? 5 ciudades. La polis. También esta palabra se relaciona con política. ¿Sí? Política es de polis. La organización de las personas civilizadas en una ciudad, pudiéramos decir. Por eso es que es tan polémica la política, porque es muy difícil organizar a las personas. Y en una misma familia no se pueden poner de acuerdo, menos una ciudad entera. Después tenemos esto que dice aquí, ¿no? Nos quedamos en el versículo número 21, pero no puedo pasar sin comentar estos otros versículos. El 12, por ejemplo. Dice el versículo 12. A lo largo del río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda suerte de árboles frutales, cuyas hojas nunca caerán y cuyo fruto nunca faltará. Darán nuevos frutos cada mes, pues sus aguas salen del santuario, y serán sus frutos para comida y sus hojas para medicina. Cosa distinta que hace sobre las lagunas y juncales, donde, por ser pantanos, las aguas no se separan y no son aguas buenas. Esto también debe tener un significado, ¿no? Mientras hay un agua que viene contaminada y pasa por un lugar en el que se filtra y se hace potable, se hace dulce, pasa por otro lugar y se hace más mala. Debe darnos mucha idea de que solamente hay un camino a la salvación, de que solamente hay una iglesia, que solamente hay una iglesia que salva. No hay salvación fuera de esa iglesia. No hay salvación en los credos falsos. No hay muchos ríos, no hay muchos canales por los cuales el agua se vuelva pura. Nos deja entender eso. San Jerónimo observa que en estas maravillosas plantas están figuradas las divinas escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de los cuales no solamente los frutos son, sino también en un sentido espiritual que se esconde en ellas. También las mismas hojas, quiere decir la letra y el sentido literal, son de gran virtud para curar todas las enfermedades y dolencias del alma. Apocalipsis 22, 2. Vamos ahora con el versículo número 13 que nos dice lo siguiente, nos habla de los límites de la Tierra Santa, de fronteras. Los versículos del 13 al 20 indica el estudioso Filión las fronteras de la región que el pueblo de Dios, renegado y transformado, poseerán como preciosa herencia, son también respecto al juramento de Dios. Al dar así la Tierra Santa a su pueblo como una posesión definitiva, el Señor cumplirá sus antiguas y solemnes promesas. Ya desde el libro del Génesis las había hecho. En cuanto a sus límites, Crampon sugiere compararlos con la visión de Moisés en el monte Nebo, Deuteronomio 34:1,
donde Dios le mostró antes de morir en tierra de Moab la tierra prometida con relación a esos juramentos hechos a Abraham, a Isaac y a Jacob, la cual era más amplia. Era más amplia que lo que alcanzó en el apogeo del reinado de David, que fue un buen gobernante, que fue un buen gobierno, y Salomón, que fue un buen gobernante, pero no terminó bien, porque terminó adorando a dioses falsos por sus muchas amantes. Y Dios denuncia que se perdió su corazón por eso. Y llegaba también hasta el mar occidental, comprendiendo la tierra de los filisteos o palestinos. Hacia el sur, aquella visión de Moisés menciona expresadamente, señala expresamente Segor, la pequeña ciudad, pero ya la mencionamos, ¿no? Era parte de la Pentápolis que fue destruida por su maldad, llamada antes Bala, que estaba al sur del Mar Muerto, siendo una de las 5 ciudades la única que se salvó cuando perecieron, cuando fueron destruidas Sodoma, Gomorra, Adama y Seboim. O sea, Segor se salvó. Eso hay que también ponerlo en perspectiva, no fue completamente arrasada. José obtiene doble medida como en la primera repartición del país por Moisés y Josué, debido a que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, fueron adoptados por Jacob. Bueno, ¿por qué se salvó Segor? Esa sería una buena pregunta. Quizá porque formaba parte de los territorios que se le habían prometido al pueblo de Israel, o porque el castigo ejemplar se cumplía bien en Sodoma, Gomorra, Adama y Seboim, y no era necesario destruir a Segor completamente. Vamos entonces ahora con lo siguiente. Estábamos ya en el versículo número 15, que nos dice lo siguiente: y estas serán las fronteras de la tierra por el norte, desde el mar grande, camino de Etalón hasta la entrada de Sedat. Versículo 16. Amat, Berotá y Sibraim, entre el territorio de Damasco y el de Amat. Hacer Aticón, que está en la frontera de Aurán. 17. Esta será la frontera desde el mar hasta el Eser Enón. Vemos reaparecer aquí, entre algunos nombres difíciles de localizar hoy en un mapa, varios de los que se habían señalado por Moisés, por ejemplo Sedat, la ciudad de Siria, en donde la frontera está entre Palestina y Siria, como lo señala Números 34:8. En resumen, las fronteras del nuevo reino de Israel no coinciden con los antiguos reinos de Israel ni de Judá. Por el norte van desde el Mediterráneo hasta los montes de Aurán. Por el este, el Jordán y el Mar Muerto han de servir de límites. Por el sur, una línea desde Cades hasta el arroyo de Egipto. Por el oeste, el Mediterráneo. Hacer Aticón en la Biblia Vulgata lo traduce como casa de Ticón. Aurán, entre Palestina y Damasco. Hacer Enón, en el versículo 17, la Biblia Vulgata lo traduce como atrio de Enón. Mar Oriental, en el versículo 18, sería el Mar Muerto. Sobre el término aguas de Meribá de Cades, pues que vienen señaladas en el versículo 16, también estarían relacionadas con aguas del Mar Muerto. Bueno, vamos entonces ahora a continuar con la parte final de este capítulo, que comienza en el versículo número 21, que nos habla sobre la nueva distribución del país. Repartiréis el país entre vosotros según las tribus de Israel. 22. Lo repartiréis por la suerte como herencia vuestra y de los extranjeros que habitan en medio de vosotros y hayan engendrado hijos entre vosotros, ellos os serán como arraigados entre los hijos de Israel, con vosotros entrarán en la herencia entre las tribus de Israel. Versículo 23. Esto que no le gustaba mucho a los judíos, hasta la fecha a los fariseos no les gusta reconocer que la salvación, que la herencia divina es también para los pueblos gentiles. Versículo 23. En la tribu en que habite el extranjero, allí habéis de dar su herencia, dice Yahvé el Señor. Ahí les daréis su herencia.
Como observan los comentadores, esto es una derogación de la antigua orden, de una orden que estaba en el Antiguo Testamento, la cual, si bien manda a los israelitas a tener la mayor caridad con el extranjero, amándole como a ellos mismos, en Levítico 16, 18 y 33, sí que les imponía algunas restricciones para incorporarse a la comunidad de Dios, Deuteronomio 23, 7, y no asignaba, como aquí, como si se asigna al prosélito, parte individual a las suertes de cada tribu. El mismo espíritu reina en la iglesia que fundó Jesús, el Mesías, a quien Israel iba a rechazar, muriendo no por la nación solamente, sino por la salvación de todos. Pobres, ricos, negros, blancos, Dios no hace esa distinción para la salvación. Mientras que los fariseos sí creían que había un determinado color de piel de las personas que se iban a salvar, los fariseos sí creían que existía una determinada posición social, la cual estaba destinada a salvarse y otra a ser eternamente infeliz. Eso nos debe dar una idea clara de por qué hubo resistencias a aceptar a Cristo, y que Cristo no traía algo nuevo, era la reafirmación del Antiguo Testamento, como lo estamos viendo en este versículo número 23, pero ellos no quisieron aceptarlo, no quisieron amarlo por despreciar al otro. Pues por medio de la Santa Iglesia, Dios había también de visitar a los gentiles y tomar de entre ellas un pueblo para su nombre. Véase Hechos 15, 14. En la Iglesia una santa, católica y apostólica, universal, la Iglesia católica, católico significa universal, la igualdad espiritual debe de existir sin acepción de personas, sin distinción de personas, sin discriminación de personas. La salvación, obviamente que si una persona con el pecado rechaza la salvación, pues para ella no será, pero porque ellos están negando la salvación, no porque Dios se las haya negado. Romanos capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 10, versículo 12. Ni importa la circuncisión, dice, sino que importa la nueva criatura. No importa la circuncisión, sino la nueva criatura. Gálatas 6:15. Es decir, de haber nacido de nuevo en Cristo, eso puede ser el bautismo. Juan capítulo 3, versículo 5. Renacer en Cristo. Por medio de la Iglesia y en ella, los gentiles, que éramos extraños a la sociedad de Israel, extranjeros a las alianzas, raros a las alianzas, sin esperanza de la promesa y sin Dios en el mundo, hemos sido admitidos en la familia de Dios. Como lo dice Efesios 2:19, y no solo participamos de las promesas de Israel, sino de promesas aún mayores como miembros de su propio cuerpo místico. Gálatas 3:28, Colosenses 3:11, Juan 17:22. Y eso es lo valioso de esto. Vamos ahora entonces con el último capítulo del libro de Ezequiel, que es el capítulo número 48. En un momento continuamos. HRZ Radio en directo. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio con estudios bíblicos y ahora vamos con el capítulo número 48 del libro de Ezequiel, que en su primera parte nos habla sobre la distribución del país. Después vamos a ver el tema de los territorios reservados, la descripción de la ciudad, la porción del príncipe, las demás tribus, la ciudad santa, y con eso es con lo que vamos a concluir con este capítulo número 48 del libro de Ezequiel. Hay que pensar que en esta última parte pues nos da una perfecta imagen de lo que es un buen gobernante. Un buen gobernante no va a ser como Andrés Manuel López Obrador, que nos está robando más de 350 millones de barriles de crudo y se los está regalando a los enemigos de México, que es la dictadura de los Castro en Cuba. Eso no lo hace un buen gobernante, no desvía recursos al extranjero, no se enriquece, no se aprovecha del cargo público como lo hizo Enrique Peña Nieto. No hace esa clase de cosas un buen gobernante. Hay que tenerlo presente, porque no estamos viviendo en esos tiempos de restauración.
Seguimos atrapados en el mismo periodo de tiempo de mucha oscuridad, de mucho desasosiego. Cosas que la Biblia nos advierte que han de pasar. Ezequiel capítulo 48, que en su primera parte nos habla sobre la distribución del país. Estos son los nombres de las tribus en el extremo norte, a lo largo del camino de Etalón, para ir a Mat y a Haser Enón, dejando el norte los confines de Damasco, que es actualmente la capital de Siria, al lado de Amat, desde el lado oriental hasta el occidental, Dan, una parte. Versículo 2. Junto a los confines de Dan, desde el lado oriental hasta el occidental, Aser es una parte. Versículo 3. Junto a los confines de Aser, desde el lado oriental hasta el occidental, Neftalí, una parte. Junto a los confines de Neftalí, desde el lado oriental hasta el occidental, Manasés, una parte. Junto a los confines de Manasés, desde el lado oriental hasta el occidental, Efraín, una parte. Junto a los confines de Efraín, desde el lado oriental hasta el occidental, Rubén, una parte. Junto a los confines de Rubén, desde el lado oriental hasta el occidental, Judá, una parte. Esto es, pues, prácticamente un registro legal de colindantes, de delimitación territorial y geográfica. A partir del versículo número 8 nos habla de los territorios reservados. Junto a los confines de Judá, desde el lado oriental hasta el occidental, se halla la porción reservada de 25.000 medidas de ancho y tan larga como una de las demás porciones, desde el lado oriental hasta el occidental, y en medio de ella estará el santuario. La porción reservada para Yahvé será de 25.000 de largo y 10.000 de ancho. Esta porción santa, que será de los sacerdotes, tendrá al norte 25.000 medidas, al occidente 10.000 de ancho, al oriente 10.000 de ancho y al sur 25.000 de largo. El santuario de Yahvé estará en medio de ella. Esta parte santa pertenecerá a los sacerdotes consagrados de entre los hijos de Sadoc, que cumplieron mi servicio y no se descarriaron como se descarriaron los levitas al tiempo de la apostasía de los hijos de Israel. Es decir, en tiempos en los que todos pecaban, porque era la norma, ellos se resistieron. Por eso es que ellos seguirán siendo los elegidos, los favoritos de Dios. Versículo 12. Esta será su porción reservada dentro del territorio reservado, será una sacratísima junto al territorio de los levitas. A lo largo del territorio de los sacerdotes tendrán los levitas 25.000 medidas de largo por 10.000 de ancho. Cada longitud será de 25.000 y cada anchura de 10.000. De este territorio no podrá vender nada, ni permutarlo. Permutarlo quiere decir que no podrá cambiarlo por otro bien. Es como una especie, quizá, ¿no? Podría entenderse como una especie de ejido. De este territorio no podrá vender nada, ni permutarlo. No podrá enajenar estas primicias de la tierra, porque están consagradas a Yahvé. Por cierto, explico rápidamente que a lo mejor acabo de decir una cosa que no es del todo correcta, porque la palabra ejido en México se utiliza para los terrenos que adquirieron los criminales, violadores y asesinos de la Revolución Mexicana, cuando robaron las tierras a sus legítimos dueños en 1910. Hoy en día la gente que reclama ser ejidatario y que tiene grandes extensiones de terreno sin producir absolutamente nada, porque eso es lo que hizo la criminal Revolución Mexicana, destruir la producción de las tierras mexicanas, robar a la gente decente su territorio, sus posesiones, por una pandilla de criminales, asesinos y violadores como los que encabezaba Emiliano Zapata y Francisco Villa. Esos territorios se volvieron tierras muertas, tierras malditas, los ejidos. Nunca volvió a recuperar México la capacidad de tener soberanía alimentaria, y fue por la revolución. El ejido fueron unos territorios que se le dieron a los que participaron en ese robo, y estos territorios pues fueron distribuidos así de una forma autoritaria, tierras que de todos modos no iban a producir nada porque pues el gobierno ni esas personas tenían forma de cultivar algo, ni tampoco de venderlo a alguien.
Y esa fue la historia del ejido. Entonces, me parece que la palabra ejido es una palabra mala, una palabra incluso hasta diabólica, y que no debería de ponerla aquí. Simplemente señalar que los territorios de los cuales disponían los sacerdotes eran otra figura, no le ponemos un nombre. Este territorio no se podrá vender nada ni permutarlo, no lo podrán cambiar. No podrán enajenar estas primicias de la tierra porque están consagradas a Yahvé. En cambio, acabo de decir una locura porque el ejido no tenía ningún servicio a Dios. Era una tierra muerta, propiedad de algunos ladrones, violadores y asesinos que porque participaron en la revuelta, en el robo, en el pillaje, pues les dieron esas tierras. Muchos de ellos acumulaban también grandes riquezas porque las habían robado a personas decentes, como ocurrió hace muchos años a parte de mi familia. Vamos ahora con el versículo número 15, descripción de la ciudad. Las 5,000 medidas restantes, en la anchura de las 25,000, serán territorio profano para la ciudad, para edificios y para el ejido. Aquí está la palabra ejido. Y la ciudad estará en el medio, versículo 16. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? La palabra ejido originalmente no era una palabra mala, pero fueron los criminales de la Revolución Mexicana los que le dieron ese significado diabólico que no es un ejido. Porque hablamos de que el ejido había una tierra que estaba consagrada a Dios. La revolución, que fue un acto satánico, pues viene a representar todo lo contrario a servir a Dios, sino a estar en guerra contra Dios en el orden temporal. Las 5,000 medidas restantes en la anchura de los 25,000 serán territorio profano para la ciudad, para edificios y para el ejido. Y la ciudad estará en el medio. Versículo 16. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, 4,500 medidas. Al lado del sur, 4,500. Al lado del oriente, 4,500. Y al lado del occidente, 4,500. Versículo 17. La ciudad tendrá como ejido al norte 250 medidas al sur, 250 al oriente, 250 al occidente, 250. Versículo 18. Lo que queda de la longitud a lo largo de la porción santa será de 10,000 al oriente y de 10,000 al occidente, paralelamente a la porción santa, y sus productos servirán para alimentar a los trabajadores de la ciudad. Versículo 19. Lo labrarán los que sirven a la ciudad, los tomados de entre todas las tribus de Israel. Versículo 20. Toda la porción santa, separada en forma cuadrada, será de 25,000 por 25,000, juntamente con la propiedad de la ciudad. Bueno, aquí está entonces la palabra ejido. Por cierto que le debemos una de las cosas buenas que hizo, no todo fue malo, le debemos al presidente Carlos Salinas de Gortari, que hizo una reforma para crear la Secretaría de la Reforma Agraria, que permitió a esas personas, a los descendientes de los ladrones de la Revolución, por lo menos ya vender esos terrenos y convertirlos en propiedad privada porque no servían para absolutamente nada. Ahora muchos de estos terrenos fueron vendidos a corporaciones extranjeras que igualmente generan muchos empleos y creo que es lo mejor que pudo hacer en vez de quedarse como un terreno en el que solamente había animales muertos, moscos, que no servían absolutamente para nada. Gracias a Carlos Salinas de Gortari empezó ese lento, tortuoso y pues importante sobre todo, salida de todo ese retroceso, de toda esa destrucción que ocasionó la Revolución Mexicana, siendo que Salinas de Gortari no fue tampoco un buen gobernante del todo. Robaba mucho, pero igualmente generó mucho dinero al país. Y hay otros que roban más y no generan absolutamente nada más que pobreza, como Andrés Manuel López Obrador. Vamos entonces ahora con el versículo número 21, a partir del cual nos habla de la porción del príncipe. Versículo 21. Lo sobrante de una y otra parte de la porción santa y de la propiedad de la ciudad será para el príncipe.
se extenderá al oriente frente a las 25.000 medidas de la porción santa, hasta la frontera oriental, y al occidente, frente a las 25.000 hasta la frontera occidental, paralelamente a las demás porciones. Esto será para el príncipe, de modo que la porción santa y el santuario de la casa estarán en el medio. Versículo 22. Será pues para el príncipe el territorio situado entre los confines de Judá y los confines de Benjamín, menos la posesión de los levitas, sacerdotes, y de la propiedad de la ciudad, que estará en medio de la parte del príncipe. Ahí está, el príncipe también tendrá un terreno con determinadas características que son para él exclusivamente, que no lo pueden molestar a él, y así cada quien tiene su función en la sociedad. Es increíble que pues en los países, en las sociedades actuales, mucha gente esté privada de tener un lugar donde vivir. Es algo triste, devastador, y ahí podemos ver que esa basura de la Revolución Mexicana ni siquiera fue buena para proveer de un hogar, de un terreno donde vivir a tanta gente que no tiene donde vivir. Son parte de los muchos crímenes, de los muchos abusos que se han cometido contra México por parte de la secta satánica de la masonería, que como lo dijo ese tal Emilio Portes Gil, uno de los peores presidentes que ha tenido México, fugaz presidente, masón satanista grado 33, él lo dijo claramente: la masonería y el Estado mexicano han sido una misma cosa. ¿Por qué menciono el caso trágico de México? Porque es una perfecta comparación de todo lo que es un país anticristiano y diabólico a lo que debería de ser un país santo, en el que se respetan tierras sagradas, tierras consagradas para Dios, tierras para un príncipe que es representante de Dios en la tierra, nada de laicidad, nada de ateísmo, que es también un pueblo, un país que está distribuido para dar atención a los necesitados, incluso al extranjero. Nada de eso de caridad existe en nuestro actual país. Más que la crueldad, ¿no?, de un presidente que se carcajea de que 40 migrantes fueron quemados vivos, se carcajea, se burla horriblemente de lo que pasó en Ciudad Juárez. Un anticristo en todos los sentidos. Vamos ahora con el versículo número 33, que nos habla sobre las demás tribus. En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el occidental, Benjamín, una parte, versículo 24, junto a los confines de Benjamín, desde el lado oriental hasta el occidental, Simeón, una parte. Junto a los confines de Simeón, desde el lado oriental hasta el occidental, Isacar una parte. Versículo 26. Junto a los confines de Isacar, desde el lado oriental hasta el occidental, Zabulón una parte. Versículo 27. Junto a los confines de Zabulón, desde el lado oriental hasta el occidental, Gad una parte. Versículo 28. Junto al territorio de Gad, en la parte meridional, hacia el mediodía, la frontera correrá desde Tamar hasta las aguas de Meribá de Cades y hasta el torrente de Egipto y el mar grande. Versículo 29. Este es el país que repartiréis como herencia por suertes a las tribus de Israel, y estas son sus partes, dice Yahvé el Señor. Entramos en la última parte de este capítulo número 48 y con él también el final del libro de Ezequiel, que nos habla sobre la ciudad santa. Versículo 30. Estas serán las salidas de la ciudad. Al lado del norte habrá 4.500 medidas. La puerta de la ciudad llevará los nombres de las tribus de Israel. Habrá 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, una, la puerta de Levi, una. Versículo 32. Por el lado oriental, 4.500 medidas y 3 puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, una. La puerta de Dan, una. Por el lado sur, 4.500 medidas y 3 puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isacar, una. La puerta de Zabulón, una. Versículo 34. Por el lado occidental, 4.500 medidas y 3 puertas. La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, una. La puerta de Neftalí, una.
su perímetro será de 18,000 medidas y la ciudad se llamará desde aquel día Yahvé está allí. Fin de explicaciones y comentarios, fin del capítulo número 48 del libro de Ezequiel. Bueno, pues hay muchas cosas que nos viene a traer el contraste, ¿no? El contraste que existe entre nuestras sociedades mal llamadas modernas y por modernas consideradas mejores que lo anterior, y vemos que no es así. Hubo tiempos, sobre todo en la historia cristiana, en que Europa fue un lugar donde se tenía auténtica fe y no se necesitaba nada más para vivir. Y la comparación de lo que tenemos ahora es que son sociedades medianamente tecnificadas porque saben que hay intereses de estas mismas élites de desindustrializar México, de desindustrializar el mundo, de hacernos retroceder bajo el pretexto de un cambio climático. Quieren hacernos retroceder a tiempos oscuros, casi medievales, que no podamos tener buen suministro de energía eléctrica y que sea muy costoso. Quieren pues hacer una serie de deformaciones terribles al mundo. Y eso no es lo que realmente importa, ¿no? Lo que es más grave de todo este proceso de destrucción, de lo que más se van a quejar algunos es de esa clase de cosas. Se quejan de esa clase de políticas. Pero lo que es más grave aún es que nos quieren privar de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ofrece Dios aplica para todo. Norma todo. Y Dios también nos exige que nos rebelemos contra tales élites. Dios nos exige que acabemos con tales élites. Y no lo estoy diciendo ni en sentido figurado, ¿no? No, nos habla de exterminar a esas élites. Porque representan enemigos de Dios, no de nosotros. Para los enemigos de nosotros, Dios nos pide que seamos comprensivos, que amemos a nuestro prójimo. Pero para los enemigos de Dios no debe de haber misericordia. Deben ser aniquilados, fulminados totalmente. Cuando este capítulo nos dice que las tierras se repartirán por suertes, se declara por parte de Cornelio a Lápide que nadie explica ni se atreve a adivinar cómo debía de ser entendido eso del sorteo de las tierras. Filión resuelve satisfactoriamente esta dificultad aclarando que el detalle por suertes no se refiere a las partes de cada tribu, puesto que Dios mismo se ha encargado de distribuir estas tierras, sino que se refiere a los lotes individuales de los miembros de cada tribu. Bueno, pudiera ser eso, solamente los lotes de cada tribu. Después tenemos en el versículo número 30 que dice, estas serán las salidas de la ciudad, una salida por cada tribu, como si cada tribu tuviera su entrada al reino de Dios. Yo creo que ese es el significado o el simbolismo. Es un término relativo a la tierra, a tratar ahora de la Nueva Jerusalén, según es frecuente en las profecías. Crampon recuerda en sus esplendores, que en sus esplendores fueron cantados ya por Tobías, en el capítulo 13 del versículo 11 al 13, que existiría esto. Aquí se inspiró San Juan para trazar las líneas de la Jerusalén celestial. Algunos comentan, según la opinión del estudioso Nácar Colunga. Bueno, yo no sostengo eso, yo sostengo que es inspiración del Espíritu Santo. Las puertas de la ciudad son 12, 3 a cada uno de los puntos cardinales. 3 a cada uno de los puntos cardinales. Como una cruz. Y sus nombres son tomados de las 12 tribus, lo mismo que en el libro del Apocalipsis dice de Jerusalén celestial, la esposa del Cordero, que los apóstoles San Juan vio desde una grande y alta montaña, la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de junto a Dios, brillante de la gloria de Dios, Apocalipsis 21:9, y cuya muralla tenía además 12 piedras fundamentales y sobre ellas los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El versículo número 31 nos dice lo siguiente: su perímetro será de 18,000
medidas y la ciudad se llamará desde aquel día Yahvé está allí. O sea, Dios es presente. En hebreo se diría Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. Los 70, la Biblia de los 70, dice misteriosamente, y el nombre de la ciudad será el nombre de ella, aludiendo quizás al nuevo nombre de la ciudad santa de Isaías 62:4, que en hebreo significa mi amor está en ella. El amor de Dios está en ella. Crampon comenta, de su santuario donde él reside, donde Dios reside, extiende el beneficio de su presencia sobre la capital por las bendiciones que derrama sobre ella. Después de haber abandonado a su ingrata capital, Yahvé la ha purificado a través del castigo, para luego poder volver a ella, prometiendo residir allí para siempre. No puede marcar mejor el carácter indestructible de su promesa, quedando a la Nueva Jerusalén un hombre que iba a recordarse, un hombre que va a recordarse sin cesar. Nombre de los más consoladores que expresa la suma de todos los bienes espirituales, la duración perpetua de la teocracia, de su santidad y la omnipotencia de Dios. Si os recuerda también el misterio de Jesús Emmanuel, en Isaías 7:14, y Bober Cantera anota, se cumplirá por la encarnación. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es la realización de lo predicho por Ezequiel. Yahvé está aquí, Yahvé está allí. Eso es lo que significa Emmanuel, recuérdese, Dios con nosotros. Es un buen nombre. Es un buen nombre. Es un buen nombre que, bueno, lamentablemente hay algunos sujetos en el mundo que lo tienen y no le hacen honor. Ya no digo más nombres de políticos, ¿verdad? Yahvé está allí en hebreo. Yahvé Shammah. Yahvé es Shammah. Entonces, Shammah. Esto debe de dejarnos claro que es una ciudad, es auténticamente la patria celestial, porque es donde reina, donde reside Dios. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 48 y fin del libro de Ezequiel. Un libro que nos deja grandes enseñanzas de fe, grandes detalles de la forma en la que percibe Dios el mundo, el detalle de cómo quiere Él ser adorado. No quiere ser adorado a medias, quiere ser adorado con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Dice, también nos deja aquí perfectamente claro que Dios quiere el bien para todos, no quiere el mal. Aquellos que se niegan a aceptar su sabiduría atentan contra sí mismos, no contra Dios. Dios no tiene ningún beneficio de que lo adoremos. También nos deja una idea de lo que es un buen príncipe, esto que ya no lo habíamos visto desde el libro de Salmos, donde nos explica qué características tiene un buen gobernante, que dice que a justicia liquida a los malvados, les aplica la pena de muerte, dice en el libro de Salmos, cosa que nuestros gobernantes no hacen. Nuestros gobernantes dicen abrazos, no balazos, la protección de los criminales. Le importa más la vida de los criminales que de un niño inocente por nacer, al cual condena a la muerte por aborto. O a la muerte por desnutrición. No tenemos buenos gobernantes. No tenemos gobernantes conforme a la visión de Dios. También otro de los aspectos es que el gobernante, lo dice estos capítulos finales del libro de Ezequiel, no robará los bienes del pueblo, como lo que ya he comentado. Creo que entonces es momento propicio para cerrar con esta emisión, con 1 hora 34 minutos de emisión. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el estudio de este libro de Ezequiel, de estas emisiones, de estos programas radiofónicos, se les sean de gran ayuda, que realmente les contribuyan al desarrollo espiritual o al deseo de acercarse a Dios, a la oración, a la iglesia. Créanme que lo deseo de todo corazón. Dios quiere lo bueno para ustedes. Dios tiene la solución eficaz y siempre esperen todo lo mejor de Dios. Ahora vamos a empezamos un nuevo periodo, un nuevo ciclo de emisiones y vamos a ir con el libro de Daniel. Un libro muy importante, porque el profeta Daniel es de los más importantes que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. De hecho, si se dan cuenta, muchas partes de lo que venimos comentando en el libro de Ezequiel son referentes a Daniel. Daniel, a quien la misma Biblia cita como el prototipo de santidad, así lo dice Ezequiel capítulo 14. Nos lo cita también como el prototipo de un hombre sabio. Sabio en el sentido de Dios, que conocía perfectamente y era coherente al vivir conforme a la palabra de Dios. Vivió como Ezequiel en Babilonia durante el cautiverio, pero no fue sacerdote que brindase doctrina al pueblo, como lo fue Ezequiel, o como lo fue Jeremías en Jerusalén. Jeremías no se quedó, pidió permiso al gobernante para poder ir a Jerusalén, sino de un alto personaje en la corte de un rey pagano, como lo fueron en su tiempo José de Egipto, ¿se acuerdan? Con el faraón. Esther, que es una alegoría del Antiguo Testamento a nuestra Santa Virgen María, porque ella es la abogada nuestra, la que aboga por nosotros ante su Hijo, que es Dios. Y Dios, como es todo bueno, como todo hijo bueno, es obediente a su madre. Esther es la reina, la que está cerca del gobernante y puede conseguir el favor para su pueblo, el pueblo judío en Persia. Nótese, y vuelvo a decirlo, que la Sagrada Escritura no está en un orden cronológico, pero yo me encargaré, van a ver si tengo la oportunidad, yo me encargaré de darle un orden cronológico para que la historia sea completamente coherente de principio a fin. Porque si vemos que el libro de Esther es de los tiempos del rey de Persia, ese libro se supone que todavía no lo deberíamos de haber estudiado. Si fuéramos en el orden cronológico, sería hasta de los últimos. Y luego seguiría el libro de los Macabeos, pero todos esos libros ya los estudiamos, que son de mucho valor. De ahí, sin duda, que la Biblia hebrea colocase a Daniel como uno de los hagiógrafos, aunque no siempre, y que el texto oscuro del Talmud viese en él una figura del Mesías por su fidelidad en las persecuciones, aunque no acepta su mensaje, no lo acepta totalmente. Su libro último, el libro de los 4 profetas mayores en el orden cronológico, también por su menor extensión, tiene sin embargo una importancia grandísima, sobre todo el pasaje de los leones, como lo han citado en series de televisión, en películas, sin darle la dimensión espiritual, ¿verdad? Sin darle la dimensión espiritual de que fue un milagro. Bien, pues es así como cerramos con 1 hora 38 minutos. Gracias por su atención.